Hola a todos, muy buenos días. Les damos hoy la bienvenida a esta última sesión del USM Tech Talks. Mi nombre es Steve Ramírez. Hoy los estamos acompañando en el cierre de este ciclo de webinars. Arrancamos el 4 de junio con la primera sesión que se llamaba Inicio del Onboarding, automatiza la bienvenida con IA y chatbots. Allí revisamos todo el tema del asistente de inteligencia artificial CIA dentro de Service Desk Plus y cómo puede ayudarnos en los temas del onboarding al momento de implementar este tipo de inteligencia predictiva, inteligencia artificial, digamos ya en el contexto de la gestión de servicios. Y el segundo día, que fue el pasado miércoles 11 de junio, revisamos el tema de ejecución del onboarding, cómo podemos sacar el provecho de Service Desk Plus para Enterprise Service Management, cómo podemos democratizar esta tecnología para que todas las áreas de la empresa, recursos humanos, finanzas y demás, puedan cada una tener su propia mesa de servicios, sus propios flujos de servicio y digamos puedan aprovechar las bondades de este tipo de tecnología que ofrece Manage Engine. Y hoy tenemos el cierre con mejora del onboarding, mide la experiencia y optimiza con analítica. Aquí vamos a centrarnos mucho en el tema de mejoramiento continuo, que es uno de los pilares de la gestión de servicios, y vamos a revisar cómo podemos aprovechar esa integración entre Service Desk Plus con Analytics Plus de Manage Engine también, y así vamos a poder de alguna manera revisar en detalle cómo podemos sacar el mejor provecho de estas herramientas. Y hoy nos va a estar acompañando Laura Parra, ella es ITSM Technical Consultant de Manage Engine Latam, así que sin más le doy la bienvenida a Laura. Dale, bienvenida, gracias. Buenos días a todos, me presento, mi nombre es Laura y la idea del día de hoy es continuar con este uso de caso que hemos venido trabajando sobre cómo podemos mejorar el onboarding y a su vez en este caso la sesión vamos a tener un enfoque hacia cómo podemos mejorar esa experiencia del onboarding en cuanto a todo lo que tiene que ver con la aplicación de analítica en los diferentes procesos. Eh, Cuando nosotros hablamos de un proceso de onboarding, es importante que tengamos en cuenta la importancia del mismo. Por eso, digamos que aquí es importante tener en cuenta que vamos a tener dos roles. Aquí voy a recapitular un poco lo que mis compañeros han hablado en sesiones pasadas, donde ustedes han visto la importancia y cómo podemos mejorar esos diferentes procesos o esos diferentes pasos de ese proceso de onboarding y cómo mediante una mesa de servicios podemos estructurar algo mejor para que ese proceso no sea tan dispendioso, tan difícil y que podamos a su vez en darle una importancia al mismo. Por eso, cuando nosotros vamos a hablar del proceso de onboarding, aquí tenemos que tener presente dos roles. El primero, el del rol del empleado nuevo, donde cuando nosotros tenemos un proceso de onboarding bien estructurado, pues nos va a permitir a su vez acelerar la productividad del mismo, porque nos va a permitir que los nuevos empleados sean mucho más productivos en cuanto a ese proceso, que sea mucho más rápido, que a su vez tengamos una mejor retención en cuanto a todo lo que tiene que ver con los empleados, que tengan una buena experiencia, que eso nos permita a su vez aumentar la satisfacción de los mismos para que los empleados vean que nuestros procesos internos están bien estructurados y que a su vez, pues digamos que eso nos va a permitir transmitir una cultura empresarial donde vamos a tener procesos mucho más claros, mucho más precisos y que esto por última instancia nos va a permitir reducir costos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de procesos de onboarding que ya tenemos bien estructurados, tenemos documentados, sabemos cómo proceder, vamos a mejorar diferentes aspectos del mismo. Otro perfil donde tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de procesos de onboarding es toda la parte de el perfil o rol de las personas que realizan este proceso de onboarding. Y aquí es muy importante porque como en este proceso de onboarding y como lo hemos hablado en sesiones anteriores, pues interviene todas esas diferentes áreas, no solamente una área de TI, sino también una parte de recursos humanos o de pronto una parte de contabilidad o, por qué no, una parte de pronto de alguna parte del departamento de compras, entre otros.
Es importante que cuando nosotros vamos a incluir toda esa parte de las diferentes áreas, pues tengamos que las personas que van a contribuir a este proceso, pues tengan un proceso mucho más, digamos que a su vez optimizado, que vamos a tener toda la parte de optimización de recursos, entonces a su vez vamos a gestionar el tiempo y los recursos de manera mucho más eficiente, a su vez vamos a tener toda la parte de garantizar las consistencias, es decir, proporcionar información, apoyo de informes, vamos a tener todo el tema de reducción de errores, que eso nos va a permitir a su vez minimizar los errores y omitir pues esas diferentes tareas de que podamos tener durante ese proceso de onboarding que estemos haciendo. También vamos a tener toda la parte de mejorar la reputación, porque eso va a permitir que tengamos o podamos reflejar una cultura organizacional mucho más sólida, es decir, nuestros procesos están muy bien estructurados, a su vez muy bien organizados. Eso le da la tranquilidad a nuestros empleados y a su vez nos va a permitir pues facilitar el seguimiento del mismo, porque eso nos da pues la posibilidad de evaluar y mejorar a su vez ese proceso. Siempre tenemos que tener presente que cuando nosotros estamos hablando de procesos, pues siempre vamos a buscar la mejora constante de estos mismos. Para eso, pues también tenemos que tener visibilidad del mismo, entonces nos va a permitir evaluar y mejorarlo para que finalmente podamos pues empoderar a esos mentores o a esas partes claves del equipo para que se vea visible ese trabajo que están pues proporcionando a nuestra compañía. A su vez, cuando nosotros estamos hablando de un proceso de onboarding, es importante que cuando lo vamos a estructurar con una mesa de servicios, es importante que dependiendo de cada una de las empresas, podamos tener procesos de onboarding de manera tradicional, es decir, a veces puede presentarse escenarios donde tenemos un proceso de onboarding que es manual, disperso, a su vez también es dispendioso, puede tomar mucho tiempo, es difícil de establecer cuáles son los procesos, inclusive tenemos procesos de onboarding donde no son claros cómo se procede y aquí es donde nosotros podemos hacer la integración o la implementación con una herramienta de servicios o una mesa de servicios. Eso que nos va a permitir que a su vez podamos unir este proceso de onboarding con una herramienta de mesa de servicios y podamos centralizar la información y establecer cuáles son las tareas y el proceso a seguir del mismo. Dicho esto, cuando ya tenemos una combinación o una integración con estas dos prácticas, pues vamos a tener una experiencia mejorada de ese nuevo empleado. Entonces, de nuevo, vamos a tener empleados que tienen una experiencia mucho más fluida, mucho más estructurada, para finalmente tener un trabajo optimizado en la parte de nuestro equipo de tanto de recursos humanos como TI y que puedan manejar de manera eficiente ambos procesos. Cuando nosotros estamos hablando de toda la parte de diferentes áreas, vamos a hablar de la parte SM, que es Enterprise Service Management. En las anteriores sesiones ya mis compañeros les habían explicado la importancia del mismo, pero sin embargo aquí voy a dar una pequeña recapitulación para de pronto para si alguno de los asistentes no estuvo en las sesiones pasadas, pero Enterprise Service Management lo que busca es poder integrar los servicios de esas diferentes áreas. Ya estamos hablando de recursos humanos, ya estamos hablando del área de TI, estamos hablando de mantenimiento, entre otras, y que podamos tener una herramienta donde esta nos permita integrar esos diferentes servicios de manera unificada y que a su vez podamos mostrarlos y podamos ofrecerlos a nuestros colaboradores o empleados. Dicho esto, cuando nosotros tenemos una herramienta que nos permite tener esa integración de los diferentes servicios, pues a su vez nos va a permitir que la experiencia del usuario se pueda también mejorar y que a su vez, pues de pronto ese mismo usuario pueda centralizar o pueda gestionar esos diferentes servicios en una sola herramienta. ¿Qué se busca cuando nosotros estamos hablando de la parte de Enterprise Service Management? Que es algo muy importante y que hemos venido trabajando en las diferentes sesiones y es la parte de automatización y, por qué no, la parte de
poder gestionar la parte de inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial puede complementar esta parte del proceso que es muy importante y es la parte de automatizaciones. Cuando nosotros vamos a incorporar la parte de automatizaciones avanzadas, pues nos va a permitir que podamos hacer un proceso mucho más eficiente de nuestros servicios y que a su vez pues podamos tener una facilidad en cuanto a gestión de tiempos, podamos reducir la carga laboral de nuestro equipo, que el tema de procesos manuales pues no sea tan dispendioso, que de pronto inclusive si estamos teniendo procesos manuales, pues no sea un proceso que de pronto dependa digamos, de que exista una brecha de error, sino que ya está un proceso ya estructurado y que eso va a permitir que el margen de errores disminuya. Para que finalmente nosotros podamos tener un panorama completo y saber y tener visibilidad de ese análisis de cómo está el rendimiento de nuestros diferentes servicios. Entonces, aquí entra algo muy importante y es que cuando nosotros vamos a hablar de la medición del análisis, entra la parte de poder entender y cómo podemos mezclar o integrar la parte analítica. Es muy importante que cuando estamos haciendo un proceso de onboarding podamos siempre medirlo. No solamente en esto, sino también en los diferentes procesos que vayamos a establecer en nuestra mesa de servicios o en las diferentes plataformas. Cuando nosotros vamos a poder medir, hacer un proceso de medición, pues en el caso del onboarding, normalmente pasa que en algunos procesos no sabemos qué está pasando, de pronto tenemos un desconocimiento de pronto de en qué momento, en qué parte del proceso estamos fallando, porque está tardando mucho, tenemos de pronto herramientas que no son, o parte del proceso que son fraccionados, es decir, no están unificados. Entonces, no tenemos un onboarding medido y que cuando nosotros hacemos toda la parte de implementación de medición, pues vamos a poder rastrear esas diferentes métricas claves de ese proceso de onboarding. Cuando ya nosotros empezamos a rastrear y entender cuáles son esos KPIs, cuáles son esos puntos donde nosotros tenemos que empezar a evaluar esas diferentes etapas del proceso, pues podemos empezar a identificar cuáles son esas oportunidades o esas áreas de mejora para esos procesos. Ya sea que estemos hablando de pronto de empezar a mirar qué está pasando dentro de nuestro equipo, si está fallando algo dentro de algún elemento de nuestro equipo, si de pronto está fallando algo dentro de nuestros procesos, de pronto tenemos que hacer una mejora o optimización de los mismos y que eso siempre buscamos cuando nosotros estamos evaluando y identificamos esas oportunidades de mejora, pues mejorar las mismas. Finalmente, cuando nosotros vamos mejorando esos diferentes etapas del proceso, pues vamos a tener un onboarding mucho más optimizado y que de nuevo lo que buscamos cuando sea un proceso de onboarding pues bien estructurado y es la eficiencia y que siempre sea positivo en cuanto a la experiencia. Dicho esto, es importante decir que cuando nosotros estamos hablando de temas de analítica, aunque nosotros estemos en una etapa de pronto de evaluar, siempre hay una oportunidad de mejora. Entonces, estos dos pasos, tanto de evaluar y el proceso de mejora, tenemos que estar constantemente midiendo nuestros procesos e ir mejorando nuestros KPIs o nuestros Key Performance Indicators, donde nos va a permitir saber cómo están nuestros procesos. Por eso surge un término que es muy importante en cuanto a analítica y que se aplica en muchas empresas y es el Data Driven IT. Este es un concepto que ha tenido un auge en los últimos tiempos porque el Data Driven nos va a permitir tener un enfoque en las decisiones de tecnología que se basan a partir del análisis de datos y no nos basamos en sus percepciones o experiencia laboral o experiencia personal, sino que siempre buscamos basarnos en la analítica, en los datos y que a partir de ellas podamos tomar o trabajar de una manera mucho más inteligente y eficiente y buscar esta mejora constante. Cuando nosotros también estamos aquí hablando de analítica, pasa mucho que estamos hablando
una analítica tradicional versus una analítica que es la basada en datos. La tradicional es una analítica donde se basa en decisiones basadas en experiencia. Entonces, si de pronto tenemos el jefe de TI, que el jefe de TI de pronto no tiene muchos años de experiencia y sabe de pronto cómo se comporta su mesa de servicios, pero de pronto se está basando solamente en su experiencia y no de pronto empezar a analizar qué está pasando, pues entonces ahí ya tenemos un tema de una analítica pues tradicional, que a su vez también va a contar con procesos manuales y finalmente que tiene infraestructuras muy estáticas. Pero nosotros lo que siempre tenemos que buscar es tratar de buscar o combinar esta analítica tradicional y mejorarla con una analítica basada en datos. Por eso es importante que cuando nosotros estamos hablando de analítica basada en datos, pues vamos a incorporar temas de automatizaciones mucho más inteligentes, vamos a tener todo el tema de decisiones en tiempo real o buscar tener la información lo más actualizada posible para saber qué está pasando en ese momento en este caso, en nuestra mesa de servicios y en este caso, en la mesa, en el proceso de onboarding, y que finalmente podamos llegar también a una analítica predictiva. Eso nos va a llevar que también podamos a tener un avance del mismo y pues cuando estamos hablando de la parte analítica vamos a entrar a un concepto que también es muy importante y es la parte de Business Intelligence. Este es un término que de pronto muchos de nosotros lo hemos escuchado y es la inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios, cuando vamos a tener cuatro enfoques. En estos cuatro enfoques siempre vamos a aplicar la parte uno, que tengamos la posibilidad de analizar esos datos, es decir, que las empresas puedan examinar esos grandes volúmenes de datos que podamos tener y que son datos e insights valiosos para tomar decisiones, que a su vez también podamos tener la parte de visualización, es decir, podamos de una manera o una representación gráfica poder ver esos datos, qué está pasando en nuestra operación y que sea mucho más fácil entenderlas de manera visual. Cuando nosotros estamos hablando de maneras visuales, ver gráficas, entre otros, pues también buscamos que podamos tener inclusive informes personalizados, es decir, que esos usuarios que están constantemente analizando, viendo la información, ya sean nuestros gerentes o los mismos encargados de los procesos, pues puedan acceder a esa información en tiempo real. Entonces, aquí es muy importante que nosotros podamos tener una parte de enfoque, siempre poder tener acceso a la información mediante informes personalizados, si es lo que necesitamos. Y finalmente, pues como les he dicho previamente, vamos a tener toda la parte de acceso de información en tiempo real. Entonces aquí muchas herramientas de BI nos pueden dar acceso a tiempo real de la información y que eso nos va a permitir reaccionar rápidamente a los cambios que pueda estar presentando nuestros procesos. Aquí es cuando nosotros entramos y empezamos a mirar cómo podemos mejorar estos procesos mediante Service Desk. Para eso, nos vamos a ir a nuestra herramienta, donde vamos a tener el primer acercamiento en cuanto a la parte de paneles de informe o dashboard. Como les decía previamente, la importancia de poder tener una manera gráfica, poder entender qué está pasando en tiempo real de nuestros datos, pues eso nos va a permitir saber y tomar decisiones. Entonces, en Service Desk nos va a permitir que nosotros, aunque tenemos una herramienta Enterprise Service Management, es decir, que podemos hacer la gestión de esos diferentes áreas de trabajo, pues cuando ya estamos en un área de trabajo y queremos hacer seguimiento de la misma, pues vamos a contar con nuestro panel de información. Este panel de información nos va a permitir acceder a la información en tiempo real de esos componentes claves dentro de este proceso. Dicho esto, entonces nosotros vamos a contar con diferentes vistas, donde estas vistas nos va a permitir, ejemplo, poder ver solicitudes por técnico, inclusive, ¿por qué no modificarlos por diferentes criterios? ¿Eso que nos va a permitir? Ejemplo, en este caso podamos ver las solicitudes por técnico o a su vez que podamos ver las solicitudes por prioridad.
De esta manera vamos a tener un panorama completo de nuestro proceso y vamos a poder ver los diferentes componentes. ¿Componentes como cuáles? Entonces aquí tenemos toda la parte de poder tomar decisiones y de saber qué está pasando en cuanto a ejemplos, solicitudes abiertas por los diferentes modos digamos fuentes de información, poder saber o analizar qué está pasando en cuanto a las solicitudes en la última semana. Y algo muy importante en cuanto a la mesa de servicios, y es algo que se maneja mucho, y es el SLA o los acuerdos de nivel de servicio. Entonces, el acuerdo de nivel de servicio nos va a permitir saber cómo estamos en cuanto a nuestros tiempos establecidos de ese servicio, si los estamos cumpliendo o no, ya sea en temas de respuesta o primer respuesta, o a su vez también temas de tiempos de resolución. Cuando nosotros establecemos esos niveles de servicio, nos va a permitir saber si estamos cumpliendo o no y poder saber o medir esos KPIs en cuanto a la gestión de esos servicios. Entonces, cuando nosotros tenemos dashboard donde podemos ver la infracción de los diferentes SLAs, ya sea por técnico, ejemplo, o a su vez por categoría, vamos a poder tener un panorama completo y poder accionar en cuanto a la mejora de los mismos. Entonces aquí tenemos toda la parte de infracción de SLAs, si estamos cumpliendo, incumpliendo en el mismo, y a su vez vamos a tener la visibilidad completa. Aquí ya estamos hablando que cuando en sesiones pasadas, si recuerdan, vimos un proceso donde teníamos toda la parte de la implementación de IA, entonces cómo podíamos ver toda la parte de inteligencia artificial en Service Desk, que a su vez podíamos implementar esa inteligencia artificial en el chatbot y que a partir de un chatbot podíamos generar diferentes solicitudes o requerimientos en nuestras diferentes buzones y que a su vez podamos empezar a gestionar esos servicios de onboarding en esas diferentes áreas. Sin embargo, aquí es importante que cuando nosotros estamos hablando de una mesa de servicios, no solo estamos hablando de la parte de solicitudes o también solamente de servicios, también podemos estar hablando de diferentes componentes en cuanto ya sean temas de problemas, puede ser problemas o cambios, o también podemos estar hablando de procesos de compras o contratos, entre otros, o inclusive, ¿por qué no?, la parte de activos. Cuando nosotros tenemos un panorama completo de nuestra mesa de servicios, que la estamos alineada a las buenas prácticas ITIL, pues nos va a permitir tener también en la gestión y visualización de esos diferentes componentes en cuanto a nuestra mesa de servicios. Entonces, acá también nos va a permitir que en cuanto a la parte de analítica y paneles de informe, pues también podamos tener esa visibilidad en cuanto, ejemplo, toda la parte de contratos. Entonces vamos a tener todo el programa de cuáles son los contratos que se están manteniendo, que a su vez si tenemos temas de proyectos o compras, pues entonces aquí podemos tener todo el panorama en cuanto a compras, si están aprobadas, en el caso de un boarding, si se necesita tener una compra para un equipo, entonces aquí ya vamos a saber si se realizó, no se realizó, si está completo, qué fue el proceso que se realizó en cuanto a la compra. Tenemos toda la parte también de gestión de la parte de activos, entonces eso nos va a permitir, o de software, entonces nos va a permitir saber, ejemplo, en cuanto a esos usuarios nuevos, cómo se están implementando o qué activos se le están asignando. Entonces vamos a tener un panorama completo de esas diferentes instancias, de esas diferentes etapas del proceso y vamos a poder de nuevo mejorar el mismo. Dicho esto, si recuerdan bien, aquí nosotros entramos a la parte de poder ver la analítica o poder ver la información, pero hay un componente también muy importante y es la parte de reportes, porque aquí solo estamos viendo información de manera gráfica, pero hay información que de pronto dentro del proceso nosotros necesitamos descargarla y poder explorarla y poder mirar qué está pasando. Para eso, nuestra herramienta Service Desk cuenta con un módulo que se llama Informes. En este módulo, ustedes van a poder ver esos diferentes informes de esos diferentes módulos con los que contamos. Entonces, aquí es importante decir que nosotros ya contamos con informes
predeterminados, los cuales les van a dar esos principales KPIs de esos diferentes procesos. Entonces, ejemplo, informes como cuáles, tenemos toda la parte de solicitudes archivadas, tenemos todos los informes en cuanto a proyectos, tenemos toda la parte de servicios activos, toda la parte de infracción de CLAs, toda la parte de gestión de problemas, cambios, toda la parte de contratos y compras, entre otros. Y en cada una de estas secciones vamos a contar con informes que ya están predeterminados y que nos van a dar esos KPIs o esos indicadores de gestión de cómo vamos en cuanto a nuestro proceso. Entonces, en este caso vamos a ver la carpeta Todos solicitudes y en esta carpeta de Todos solicitudes nos va a permitir ver esos diferentes informes predeterminados y poder descargarlos de manera fácil y sencilla. Entonces, en este caso vamos a ver rápidamente, ejemplo, un informe por solicitudes por estado. Entonces, cuando nosotros entramos a nuestro informe, en cuestión de segundos ya tenemos información de esos diferentes solicitudes por el estado, vamos a tener inclusive gráficas y en la parte inferior vamos a tener el detallado de esas solicitudes y saber qué está pasando, inclusive por qué no descargarlas. Entonces, aquí hay algo muy bueno y es que cuando nosotros estamos hablando de poder hacer este proceso de informes, nos permita tener una herramienta que podamos tener o podamos exportar la información en diferentes formatos, ya sea porque de pronto tenemos un rol directivo que simplemente necesita ver el reporte, pero porque no vamos a tener de pronto un rol operativo donde esa persona necesita explorar la información y descargarla en un Excel. Entonces, en el caso de Service Desk nos va a permitir descargarla en diferentes formatos. En este caso tenemos formatos como HTML, tenemos PDF, Excel, tenemos diferentes CSV y eso les va a permitir poder manejar la información de diferentes formas. Ahora, también es importante que cuando nosotros estamos hablando de informes, es que podamos, aunque ya están predeterminados, si queremos incluir variables diferentes, también podamos personalizar informes. Entonces, en este caso, Service Desk nos va a facilitar poder crear esos informes personalizados. Esos informes personalizados nos va a permitir crear esas variables o esos parámetros que nosotros quisiéramos analizar fuera de los que ya tenemos predeterminados y crear nuestros propios informes. Dicho esto, vamos a hacer un ejercicio de cómo crear este informe. Entonces, aquí vamos a ver toda la parte del proceso de nuestro caso de uso, que es el onboarding. Y aquí yo quiero saber cómo estamos en cuanto a las solicitudes y vamos a crear un informe tabular. Entonces, aquí, ¿qué nos va a permitir? Que nosotros podamos agregar cuáles son esas columnas o variables que queremos hacer seguimiento. En este caso, yo voy a manejar algunas que para el proceso es importante. Entonces, aquí voy a manejar toda la parte de agregar el código de mi solicitud para poder identificarla. A su vez, voy a agregar cuál va a ser el asunto. A su vez, quiero saber cuál es el técnico que la está gestionando. Quiero saber cuál es el estado de la solicitud, que a su vez de pronto quiero saber cuál es la prioridad de la misma. Y con eso yo voy a empezar a ver si se está cumpliendo o no esos diferentes, pues digamos que componentes en cuanto a nuestro proceso. Aquí también nos va a permitir hacer procesos como ejemplo, opciones de filtrado. Entonces, opciones como cuáles. Algo tan sencillo como poder incluir temas de, poder tener temas de tiempos. Entonces, aquí yo voy a agregar que incluya o que me traigan la información que es netamente de este año. Y que a su vez, ejemplo, pueda agregar un filtro avanzado donde me incluya la categoría es y vamos a mirar todo lo que tiene que ver con
la categoría de recursos humanos, que es nuestro proceso de onboarding. Y finalmente, que también podamos agruparlo si es lo que necesitamos. En este caso lo vamos a agrupar por técnico. E inclusive que podamos hacer un recuento de esos tickets que tiene cada uno de nuestros técnicos. Y por qué no, poder agregar una parte de un gráfico y ese gráfico nos pueda dar la información principal. Entonces, en este caso yo puedo establecer que en mi eje X va a traer el estado y que me haga el recuento del mismo. Una vez seleccionamos esos parámetros, de manera sencilla y rápida vamos a tener ese informe. Entonces aquí nos va a traer información desde el 1 de enero del 2025 hasta la fecha actual y a su vez nos va a traer la gráfica que habíamos establecido previamente, donde nos va a decir, en este momento usted cuenta con tickets, 30 tickets o solicitudes en estado resuelto, 7 solicitudes en espera y finalmente tiene 3 tickets o solicitudes en estado abierto. Si yo quiero saber cuáles esos tickets, pues también puedo empezar a mirar, ejemplo, por técnico, cuáles son esos tickets y saber ese estado y saber si alguno de mis técnicos no los ha gestionado. En este caso, inclusive, tengo tickets que no han sido asignados hasta el momento o, ¿por qué no? Aquí voy a tener toda la información de, ejemplo, mi técnico 1 o 2, en este caso vamos a ver ejemplo, a Cristian Rey. Cristian Rey ha resuelto todos, excepto por uno, que lo tiene en estado abierto y pues, en una prioridad media. Entonces ahí yo como jefe o también pues si gestiono la parte de los procesos, pues yo puedo entrar a mirar qué está pasando con Cristian y preguntarle por qué de pronto ese ticket está abierto o por qué no empezar a mirar en la evaluación de nuestros tiempos, si se está cumpliendo o no el SLA. Entonces, aquí nos va a permitir tener todas esas diferentes gestiones o indicadores de gestión y de nuevo poder descargarlo. Aquí es importante decir que si ejemplo para nosotros es importante poder agregar este gráfico que creamos previamente, pues también lo podemos agregar a nuestro panel de informes y de esta manera, pues si lo tenemos que estar consultando de manera constante, pues ya lo podamos consultar en nuestro panel de informes. Dicho esto, podemos a su vez también guardar ese informe dentro de nuestros informes que ya tenemos establecidos y estar consultándolo constantemente o inclusive podemos enviar ese informe de manera periódica. Entonces aquí vamos a tener, ejemplo, la programación de informes programación de informes. Entonces aquí nosotros podemos seleccionar cuál es ese informe, porque puede pasar que tenemos nuestro jefe, donde el jefe de TI necesita un informe todos los viernes a las 3 de la tarde. Entonces, nosotros podemos programar ese informe y enviárselo de manera periódica a nuestro jefe de TI. Entonces, aquí podemos seleccionar cuál es ese informe que deseamos enviar, a qué correo y bajo qué formato se desea enviar, cuál es el asunto del mismo y finalmente si deseamos agregar algún mensaje en particular. Aquí podemos programarlo ya sea diario o también semanal, mensual o una vez en una fecha determinada o en una hora determinada. ¿Eso que nos va a permitir? De nuevo, tener una visibilidad completa de todos nuestros procesos y mejorar los mismos, poder establecer cuáles son nuestros cuellos de botella o cuáles son esas etapas o puntos de mejora para que podamos mejorar pues de pronto el mismo. Por otra parte, cuando nosotros también estamos hablando de la parte de analítica de datos, pues aquí entra un componente muy importante y es la parte de aprendizaje automático. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje automático o machine learning, que también es muy conocido el término, pues buscamos que
tengamos una analítica mucho más avanzada. Es decir, hasta hoy o hasta el momento hemos hablado de una analítica que es estática, que podemos ver lo que está pasando hoy dentro de nuestro proceso, pero cuando nosotros vamos a hablar de un tema de análisis predictivo, buscamos poder predecir esos comportamientos futuros, ya sea de nuestros clientes o de, en este caso, de esos tickets o de diferentes componentes dentro de nuestra organización para a su vez nosotros podamos tener una reacción o poder prevenir diferentes escenarios y mejorar los procesos y llevarlos a otro nivel. A su vez, cuando también estamos hablando de análisis predictivo, pues hay otro componente muy importante, es la segmentación de clientes o toda la parte de análisis de clúster. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de análisis de clúster, aquí es importante poder entender los datos, cómo se están comportando y empezar a hacer analítica mucho más avanzada. Entonces, poder agrupar los comportamientos o datos en diferentes segmentos y que a su vez, ejemplo, podamos entender las características similares entre los datos. Estos comportamientos o este análisis de clúster se maneja mucho en temas de ejemplo de temas de marketing. Entonces, saber cómo es el comportamiento de ciertos usuarios dependiendo de su consumo. En este caso, en la parte de mesa de servicio, nosotros podemos ver, ejemplo, comportamiento de nuestros empleados por cada una de sus áreas. Entonces, saber que si de pronto en una área de recursos humanos está teniendo más tickets de onboarding o está teniendo más problemas con la parte de activos sucesivamente. Entonces, eso nos va a permitir llevar nuestra analítica a otro nivel. Y finalmente, vamos a tener otro componente que se busca en la parte de aprendizaje automático y es la parte de detección de anomalías. Cuando nosotros hablamos de detección de anomalías, siempre buscamos que en diferentes sectores siempre podamos identificar esos diferentes comportamientos o transacciones inusuales o digamos que datos que no se comportan de la manera más común y que nosotros podamos sospechar o identificarlos para poder agregar un foco de búsqueda o una lupa y poder enfocarnos en esos datos y poder mejorarlos o saber qué fue lo que pasó en ese escenario. Dicho esto, aquí es cuando nosotros hablamos de cómo podemos verlo esto desde Service Desk Plus. Aquí es importante decir que Service Desk Plus, como les había mostrado antes, ya cuenta con paneles de informe y a su vez toda la parte pues de informes, pero hay un complemento o un add-on que vamos a contar que es Analytics Plus. Analytics Plus es una herramienta que está enfocada en analítica avanzada y que esa analítica avanzada nos va a permitir que integrada con Service Desk Plus podamos tener esos diferentes espacios y esas diferentes informaciones y tener el alcance de todos nuestros indicadores de gestión. En el caso de la integración con Service Desk Plus, podamos tener acceso a toda la información, es decir, todas nuestras tablas, podamos ver esos informes principales, esas gráficas principales y llevar la experiencia de usuario a un siguiente paso. Y ese siguiente paso es poder tener unos dashboards mucho más consolidados, mucho más visuales, que a su vez puedan ustedes tener información principal como KPIs, es decir, aquí ustedes van a tener comparativos, van a tener un avance en cuanto a también la parte de filtros, van a tener toda la parte de esas diferentes gráficas. Entonces, si se fijan acá, vamos a tener gráficas en cuanto a la gestión de todo lo que tiene que ver con solicitudes. Entonces, vamos a poder tener unas gráficas mucho más avanzadas, de pronto de una manera visual mucho más lindas o a su vez de pronto que podamos modificarlas, agregarlas con colores de acuerdo a nuestra institución, que a su vez podamos tener no solamente analítica en cuanto a solicitudes, sino, ¿por qué no?, tener información en cuanto a toda la parte de gestión de nuestros técnicos, entonces podamos ver esa gestión de los diferentes técnicos, o, ¿por qué no?,
poder saber cuáles son esas consultas a nuestras bases de datos, a nuestra parte de base de conocimientos y saber qué es lo que más está consultando. Entonces aquí nuestras personas están consultando más procesos de o consultas o sobre impresoras. Entonces aquí tenemos toda la parte de nuestras diferentes soluciones, entre otras. O por qué no, poder ver la vista de nuestros diferentes activos y tener el rastreo de esos diferentes componentes. Cuando nosotros estamos hablando de dashboard, también buscamos que podamos tener en una sola vista esos diferentes componentes y llevar la analítica a otro nivel. Si recuerdan bien, aunque nosotros estamos haciendo una analítica en ese momento a tiempo real de qué está pasando en nuestra mesa de servicios, pues también podemos llevarla al siguiente nivel, que es una analítica predictiva o también a toda la parte de Machine Learning o incorporación de inteligencia artificial. Si recuerdan bien, en sesiones pasadas nosotros habíamos hablado de nuestra inteligencia artificial, que es CIA. CIA también tiene un complemento en la parte analítica que nos va a permitir tener avances en cuanto al mismo. Entonces, funciones como cuáles. Si ustedes se fijan bien, en este caso tenemos una gráfica donde nos está mostrando el comportamiento, las solicitudes que hemos tenido en los últimos 30 días. Entonces aquí podemos ver todo el análisis de esas gráficas y que de manera sencilla, si contamos con la función de CIA Insights, en cuestión de segundos o minutos, segundos, vamos a tener esas conclusiones o insights que son rápidos y sencillos. Entonces, aquí, ¿qué nos va a permitir? Que si, ejemplo, tenemos un rol que es gerencial, que es directivo, pues no necesariamente tenemos que entrar a leer el informe, qué es lo que está pasando, sino que en cuestión de segundos nosotros ya estamos teniendo información clave dentro de nuestro proceso. Entonces, aquí ya podemos tener un total de cuántos tickets tenemos en total, que a su vez también podemos ver el tema del comportamiento de los mismos. Entonces aquí nos está diciendo, miren, en el 17 de junio se incrementó un 29% la cantidad de sus tickets. A su vez también podemos verla de manera gráfica. Entonces, no necesariamente tener esa cantidad de información de manera texto, sino también la podemos ver de manera mucho más gráfica y de pronto entenderla de una mejor manera. Eso nos va a permitir, de nuevo, poder tomar decisiones a tiempo real, llevar nuestra analítica a otro nivel y, ¿por qué no?, aplicar diferentes funciones en cuanto a la gestión del mismo. Entonces, acá vamos a ver otro ejercicio y es la parte de análisis predictivo. Cuando nosotros hablamos de análisis predictivo, nos va a permitir crear, perdón, crear un análisis de diferentes componentes. Entonces aquí ya estamos hablando de poder hacer un análisis de previsión, poder hacer un análisis de o líneas de tendencia, poder hacer análisis de anomalías o datos atípicos, entre otros. Entonces aquí en este caso les voy a mostrar una de las funcionalidades y es la parte de análisis de previsión. En el caso de análisis de previsión, aquí nos va a contar que con Analytics nosotros vamos a poder encontrar ese mejor modelo que va a identificar todos nuestros datos históricos y a partir de esos datos históricos encontrar el comportamiento de nuestros próximos 5 días. Entonces recuerden que aquí estamos viendo los tickets de los últimos 30 días. Entonces él va a analizar todos esos datos históricos, encuentra el mejor modelo. ¿Qué pasa? Aquí podemos tener de pronto una persona especializada en analítica. Si tenemos una persona especializada en analítica, él mismo puede aplicar sus propios modelos de analítica o probabilidad o estadística. Sin embargo, si no tenemos un conocimiento en analítica, nuestro propio Analytics encuentra el mejor modelo y lo aplica. En este caso, también podemos hacer una configuración donde yo quiero saber qué va a pasar en cuanto al comportamiento de mis tickets en los próximos 5 días, si quiero agregar un porcentaje de confianza o no, y si finalmente poder ver ese comportamiento. Entonces aquí me dice, mire, acá de acuerdo al comportamiento de sus tickets, usted va a tener un incremento en los próximos días. Entonces ahí ya tenemos que empezar a analizar de pronto si tenemos que
preparar a nuestro equipo técnico, decirles, miren, en estos próximos 5 días va a crecer la cantidad de tickets o tomar medidas al respecto. ¿Qué vamos a tener también aquí adicional? Vamos a tener toda la parte de línea de tendencias. Entonces, también poder entender la tendencia de nuestros datos, poder aplicarlo. De igual manera, podemos aplicar ya sea modelos propios que nosotros quisiéramos pues ya establecer nuestra parte de probabilidad y estadística, o de nuevo Analytics Plus les va a aplicar el mejor modelo. Lo aplicamos y nos va a mostrar nuestra línea de tendencia de nuestros tickets. Por otro lado, también tenemos la parte de anomalías, que eso es algo muy importante, pero les voy a mostrar otras funcionalidades que vamos a tener en cuanto a la parte de, pues de CIA. Aquí hay otra parte, si recuerdan bien, nosotros teníamos un bot en Service Desk. En el caso de Analytics Plus también contamos con otro bot, donde este bot también ustedes pueden agregar esos criterios o esos parámetros que ustedes desean consultar a sus datos. Entonces, parámetros como cuáles. Si ustedes se fijan bien, ejemplo, en este video lo que ustedes están viendo es una instrucción donde le dice al bot, yo deseo crear una gráfica donde me muestre el comportamiento de mis tickets de los últimos 15 días por día. Entonces, de manera rápida, yo sin tener conocimiento de cómo crear gráficas en la misma herramienta o de pronto no tengo conocimiento en analítica, simplemente puedo agregar la instrucción y de manera sencilla y rápida voy a contar con esa gráfica y con esa información rápidamente. Entonces, si se fijan, rápido, ahí obtenemos la información de esos tickets y podemos ver la información de los mismos. ¿Qué parámetros se crearon o se tuvieron en cuenta para la creación de esta gráfica? Y a su vez, de nuevo, poder consultar o hacer consulta a esas conclusiones o esos insights de esa gráfica y, ¿por qué no? Si lo vamos a consultar de manera constante, agregarlo a nuestros dashboards. Dentro de las otras funciones que tenemos y que eso incluye la integración con Service Desk, vamos a contar con la parte de Spotlight. Spotlight también les va a permitir detectar o tener esas alertas de anomalías en sus datos. Entonces, si se fijan bien, en este caso podemos tener alertas de diferentes estados o de diferentes características, ya sea críticas o altas o importantes, o dependiendo de cómo las clasifiquemos, y esas alertas nos va a permitir tomar decisiones. Decisiones como cuáles. Si se fijan, inclusive nos pueden mostrar que alertas como sus activos de marca HP, Lenovo, Dell son el top 3 de marcas de manufactura que están presentando más problemas o tickets en su mesa de servicios. O por qué no, por favor, mire el volumen de tickets dentro del horario de 12 a 1, dentro de sus técnicos, está pues teniendo una mayor carga laboral o de pronto están quedando atrás, no se están resolviendo. Esto puede ser porque de pronto nuestros técnicos están almorzando o porque no poder mirar otras alertas como poder ver, ejemplo, que no sé, algún problema o algún tema en cuanto a las brechas de SLA se están incumpliendo en un 77% por el técnico X o Y. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? De nuevo, y que creo que es el resumen de toda esta sesión, y es poder tener un foco, poder enfocarnos en dónde dentro de todas nuestras mesas de servicios poder mejorar ese proceso, poder tomar decisiones y optimizar esos procesos para seguir mejorando. Entonces, aquí lo que les queríamos mostrar es cómo a partir de la unión con Service Desk pueden tener esa parte inicial de analítica, tomar esas decisiones de valor y a su vez poder llevar la analítica a sus diferentes procesos, ya sea onboarding o los diferentes procesos que tengan dentro de sus empresas y tomar decisiones para siempre estar optimizando los mismos.
Con eso daríamos finalizado, miraríamos de pronto temas en cuanto a preguntas que puedan tener. No sé si aquí tenemos alguna pregunta. Hola Laura, sí, aquí tenemos algunas preguntas. Bueno, nos hicieron un par de preguntas. Una que creo que tú revisaste igual en vivo, pero si podemos tal vez hacer un repaso muy breve de cómo personalizar los dashboards en Services Plus. Tal vez si nos puedes mostrar así muy rápidamente. Em, Esa sería como la primera, ya revisamos luego la siguiente. De acuerdo, listo, perfecto. Aquí les voy a mostrar un enfoque, entonces vamos a tener dos enfoques principales en Dashboard. El primero es la parte de Service Desk, donde en Service Desk van a poder ver esos principales gráficas en los diferentes módulos y que estas gráficas se puede decir que van a mostrar los principales KPIs o los diferentes indicadores de esa mesa de servicios y que estas de pronto las pueden modificar. Sin embargo, esto va a llegar a una analítica básica. Si ustedes quieren llegar a una analítica mucho más avanzada, la recomendación es que lo puedan integrar con una herramienta de analítica avanzada. En este caso les estamos mostrando la integración con Analytics Plus. En el caso de hacer la integración con Analytics Plus, de manera automática, apenas hacen la integración, se van a crear informes y dashboard dentro de su Analytics. Entonces, dashboard o informes como cuáles. Entonces, si se fijan, todos estos gráficos se crean de manera automática y les va a permitir hacer el seguimiento de los mismos. Entonces, acá, ejemplo, dashboard que se crean de manera automática, vamos a tener toda la parte de un overview de toda la parte de gestión de activos. Entonces vamos a poder acceder a esa información. Si deseamos modificar, agregar alguna gráfica, lo podemos hacer. Aquí les va a permitir de nuevo que como es una analítica mucho más avanzada, agregar componentes o digamos que esos parámetros o campos que ustedes quieran analizar. Entonces, aquí ya ejemplo van a poder tener unas gráficas mucho más avanzadas en cuanto a de pronto una barra de apeladas o van a poder crear de pronto también temas de, les voy a ir mostrando los diferentes informes como para que también lo puedan ir viendo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, temas de proyectos. Entonces, vamos a tener gráficas en cuanto a la gestión de los mismos, vamos a tener inclusive poder modificarlas. Entonces, si ejemplo, yo deseo modificar esta gráfica, yo puedo de manera rápida y sencilla poder consultar esas diferentes formas o gráficas que tengo disponibles. Entonces, si se fijan acá tenemos gráficas como de pie o gráfico circular o de tortas, los llaman también. Vamos a tener toda la parte de gráficas de barras, vamos a tener gráficas de dispersión, vamos a tener gráficas de rectángulos y dependiendo de esas gráficas o componentes, más bien o esos campos que deseamos analizar, vamos a habilitar un mayor alcance en cuanto a gráficas. Inclusive tenemos temas de mapas. Entonces, aquí en resumen, todo depende de lo que nosotros busquemos y lo que quisiéramos enfocarnos a lo que queremos analizar. Ya una vez tenemos un enfoque a lo que queremos analizar, pues el alcance en cuanto a Analytics va a ser mucho mayor. Genial, Laura, muchas gracias. Y aquí hay otra pregunta que es si es posible al momento de compartir estos informes de Analytics para visualizar, ¿es necesario que los demás miembros del equipo tengan licencia? ¿Es indispensable que ellos tengan licencia para poder ver los informes? Bueno, aquí hay algo muy bueno y es que, claro, aquí podemos tener dos formas de visualizar la información. Y algo que es muy importante y es que nosotros podemos compartir los dashboards de diferentes formas. Uno, efectivamente, puede ser que tengamos personas que estén dentro de nuestra organización y que tengan licencia y que puedan acceder a la herramienta como tal de Analytics y que a su vez puedan modificar o agregar información como se desee. Eso ya depende de la necesidad de cada una de las organizaciones. Pero tenemos también una opción muy buena y es la parte de publicar esos dashboards. Cuando nosotros estamos hablando de publicar, nosotros podemos embeber esos dashboards en sitios web, ya depende de lo que nosotros deseemos, y a su vez podemos también
agregar esos dashboard con un acceso restringido. Y aquí es algo muy importante cuando estamos hablando en cuanto a analítica de datos, y es que aunque estamos manejando datos, son datos que son sensibles para la organización y son datos que no deben estar publicados en cualquier o que cualquier persona pueda tener acceso a esos datos. Para eso, Analytics Plus tiene unas funcionalidades, como ejemplo, que no necesariamente tenga que tener un inicio de sesión, pero sin embargo que podamos establecer una contraseña para poder acceder a nuestro dashboard. O por qué no tener o establecer una caducidad del mismo. Entonces, eso nos va a permitir tener nuestra información de manera mucho más segura y que no pueda existir brechas de seguridad en cuanto a la información. Entonces, eso es una de las ventajas que tenemos en cuanto a Analytics Plus. Perfecto, genial. Pues muchísimas gracias, Laura. Ya estamos también aquí acercándonos al cierre del webinar. Creo que esas eran las preguntas que teníamos por el momento. Y bueno, ahora entonces, ya con este cierre, de nuevo, muchísimas gracias, Laura, por esta presentación. Les recordamos, como siempre, que nosotros vamos a estar compartiendo esta grabación en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden ingresar a youtube.com/ManageEngineLatam. Ahí van a encontrar el perfil de nuestro usuario y van a poder encontrar todos los webinars que hemos hecho este año, los del año anterior. Básicamente tenemos un historial de todos los webinars que hemos hecho en ManageEngine por si quieren de pronto revisar algunos temas anteriores. Tenemos también casos de éxito para que ustedes puedan ver la experiencia de otras compañías, de otros administradores de TI con nuestras soluciones. Tenemos obviamente todos los tutoriales, how to, algunos videos educativos también sobre ciertos temas de TI. Así que muy invitados a que puedan seguirnos también en ese medio. Y ahora vamos a hablar sobre los próximos eventos. Tenemos un montón de eventos en Latinoamérica. Arrancamos con el ITCon en Guatemala, que va a ser el próximo 19 de junio. Entonces, si ustedes están allí, aquí tienen el código QR para que se puedan inscribir en el ITCon Guatemala, 19 de junio. También vamos a tener la sesión de ITCon en Asunción, en Paraguay, el 26 de junio, en el Sheraton de Asunción Hotel. Aquí también está el QR para que se puedan inscribir sin problema. ITCon en Salvador, el 1 de julio. Todos estos eventos de ITCon son completamente gratuitos, simplemente tienen que inscribirse y ya van a poder tener el acceso a este que es un evento presencial. En Honduras vamos a tener dos sesiones, en Tegucigalpa el 8 de julio y en San Pedro Sula el 10 de julio. Entonces, dependiendo en cuál de las dos ciudades van a estar, cuál les queda más cerca, se pueden inscribir y pueden participar también en esta ITCon de Honduras. En Nicaragua vamos a estar el 15 de julio en el Crown Plaza Managua, también la sesión de ITCon, donde básicamente damos un vistazo de todas las soluciones de Manage Engine. Y por supuesto, uno de los eventos más grandes que nosotros tenemos cada año, que es la User Conference en Ciudad de México, los días 16 y 17 de julio en el Hilton Reforma, que es donde lo hemos venido haciendo los últimos años. Hemos tenido una gran participación de nuestros usuarios y seguidores en México. Así que, bueno, si ustedes están ahí en Ciudad de México o creen que van a estar muy cerca para estas fechas, por favor inscríbanse. También el evento completamente gratuito. Son 2 días. Vamos a tener presencia de nuestro presidente de Manage Engine, Rajesh Ganesan. Vamos a tener también una serie de keynotes muy importantes. Vamos a tener también una keynote muy especial con Wario Zuckerman, que es uno de los especialistas que está en el tema de regulación de inteligencia artificial en México. Así que vamos a tener un line-up muy, muy interesante. Vamos a tener speakers de primera categoría para este evento. Así que todos de nuevo muy invitados a la User Conference de Ciudad de México, 16 y 17 de julio en el Hilton Reforma. Y aquí tenemos nuestras redes sociales. Nos pueden ya seguir. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en Spotify, YouTube, que ya lo revisamos, Facebook, Twitter, y recientemente abrimos nuestro canal en TikTok.
Entonces nos pueden seguir en cualquiera de estas plataformas, pueden hacer preguntas de los videos, preguntas por lo que conversamos hoy. Todos estos canales están abiertos para que ustedes nos contacten y obviamente puedan obtener respuesta a cualquier consulta que tengan. Como siempre, la invitación muy importante a seguirnos en nuestra página web, manageengine.com/latam. Allí van a encontrar todas las novedades, tanto de los eventos como de los lanzamientos de productos nuevos, actualizaciones que tenemos en nuestros productos. Todo lo van a encontrar ahí en nuestra página con información totalmente en español. Así que sin más, muchísimas gracias. Cumplimos con el tiempo exacto. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en una próxima sesión. Adiós.